te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Después me manda para el encargo. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Aquí estás, Señor. 14 horas han pasado ya en este 20 de agosto de 2021. Te saluda Maxi Nogués, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes, siguiendo,nos a través de las redes sociales. Estás escuchando NG Radio, esto es la 104.4 en Málaga, estás escuchando también la 100.4 si estás en Marbella, Estepona y alrededores, y estás escuchando ngradio.es si nos sigues a través de las distintas redes sociales, en Facebook ngradio.es, en YouTube NG Radio Málaga. Así que ya estamos muy bien armados, muy bien equipados, muy bien en esta hora conectados. Tenemos en los estudios en vivo y en directo, vas a ver en un momentito a Silvia Muratore, a Rocío Samos, y ya estamos conectados al 100% preparados para esta transmisión. Te recuerdo que si conoces a alguien que nos pueda sintonizar en Sevilla, a partir de las 14:30 salimos también en vivo y en directo por Radio Estéreo Visión 97.7 en Sevilla. Y te cuento que en Málaga, en este día 20 de agosto, siendo las 14:01, hay 29 grados y mayormente soleado el clima que nos está acompañando, y estamos para hacerte muy buena compañía en este directo y en la hora y un poquito más que nos queda por delante. Luz en tinieblas, mi Dios, así. Y mientras disfrutamos de la buena música, le damos el paso ya y saludamos. ¿Cómo están? A Silvia Muratore y a Rocío Samos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días a Maxi Nogués y a Rocío por estar aquí una vez más, alegres, felices de poder estar en este 20 de agosto, aquí en un día tan pero tan especial. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor, ¿verdad? Pues sí. Nos gozamos y nos alegramos en él. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de estar esta mañana aquí para compartir la palabra del Señor y para compartir todo lo que podemos, saludar a todas las personas que cada día nos visitan, nos oyen, nos escuchan y nos agradecen. Así que estamos aquí para servirles. Muy bien, aquí estamos. Estaba pensando en esta mañana cuando venía hacia aquí que nos quedan casi un mes solamente de verano, sí. Y ya entraremos en el otoño, así que a disfrutarlo con todo. 29 grados, una muy buena temperatura aquí en Málaga. Este mes de agosto está siendo muy generoso con nosotros. Así es, y a pesar de que hubieron olas bastantes de calor y que algunos también todavía dicen que este fin de semana seguirán, pero el mar ha moderado todo eso y nosotros hemos podido disfrutar bastante en este mes de agosto, ¿verdad? Sí. Ahora, algo que ocurre, no sé si te ha pasado en otros años, pero ya pasa el 15 de agosto y como que cambia. La temperatura. Sí. Comienzan las primeras lluviecitas que son de barro, por supuesto. Sí, vienen bien para refrescar un poco, pero por otro lado ensucian los coches demasiado, ¿no? Exacto, bueno, pero no nos podemos quejar. No nos podemos quejar porque de alguna manera los que lavan coches están felices. Están felices, hay negocio para todos. Así que bueno, damos gracias a Dios. Hemos tenido ayer un festivo también aquí en Málaga. Bueno, usted llega a Málaga y los festivos en todo lo que es Andalucía abundan. No sabe qué es, pero algo está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Pero hoy, por ejemplo, tenemos un día muy especial porque hoy nos vamos a reunir. ¿En qué? Nos vamos a reunir justamente
justamente en el entrenamiento espiritual de élite que tendremos a partir de las 20-30 horas. Seguimos con las medidas que se han decretado aquí en la zona de Andalucía, la distancia, las mascarillas, el uso de gel no se abandona para poder justamente preservar este espacio que tenemos de poder estar de manera congregacional, como se dice aquí. Así que esta noche tendremos un tiempo muy, pero muy especial. Creo que a lo mejor antes de terminar el programa avanzo sobre algo que voy a estar compartiendo. Y por supuesto el día domingo tendremos 11 de la mañana la reunión aquí muy especial, y después 20-30 horas también muy especial por la tarde, para que aquellos que trabajan en la mañana, sabemos que muchas de las personas que vienen en la tarde trabajan sobre todo en la hostelería, entonces aprovechan el domingo a la tarde ya para estar, y otros aprovechan el domingo a la mañana justamente para después tomar todo el día en la playa por la tarde. Así que tenemos la enorme alegría y oportunidad de que no podemos poner excusas. No tenemos. No tenemos excusas para no congregarnos. Sabemos que es un mandato. Algunos dicen, ¿es una alternativa? No, es un mandato. No os dejéis de congregar. Entonces es muy importante de poder estar, porque sabemos que cada uno tiene una relación personal con el Padre, cada uno tiene una unción que el Espíritu Santo ha depositado, pero cuando nosotros podemos hacer esa sinergia de reunirnos, estar juntos, unánimes, los hermanos, unánimes juntos, hay algo que se desata a nivel, vamos a decir, no solamente corporativo, sino a nivel ambiental. El ambiente, la atmósfera cambia poderosamente en el nivel espiritual, ¿verdad? Así que en mi propia experiencia yo puedo aportar que como dice, es que no puede vivir uno solamente con la relación personal, porque no crece de la misma manera que cuando viene uno, se congrega, se siente parte de ese cuerpo. Y aparte, la palabra no enriquece lo mismo verla desde su casa que escucharla y recibirla en el ambiente que se ha creado en la iglesia. Exactamente. Lo presencial es tan importante. Hoy es como que todo el mundo va a lo virtual, ¿no? Pero lo presencial es tan importante. Claro. Mira, nosotros teníamos una enseñanza que a mí siempre me gustó, la he puesto en práctica toda mi vida, es la exposición a la presencia de Dios. Eso, claro. ¿Verdad? Esa exposición a la presencia de Dios. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo de alguna manera muchas personas ponen la excusa, es que los niños son pequeños, es que los niños molestan, es que los niños, ¿cómo? Nada de eso. Nada. Es que ellos no entienden. ¿Cómo que no? Primero tenemos que tener, ¿verdad?, el diseño correcto de qué es el hombre, ¿verdad?, qué es la mujer. Cuando hablo de hombre estoy hablando en general, ¿verdad? Es un ser para nosotros espiritual que habita en un cuerpo y que tiene un alma, ¿verdad? Entonces, es tan importante, así como yo estimulo, por ejemplo, a un niño en el área de los sentidos, de las habilidades, de las destrezas y de todo eso, y también en lo físico, y también nutro por medio de la comida y todo lo demás, el ser espiritual necesita nutrición y también necesita desarrollar esas destrezas, desarrollar los sentidos espirituales. Ahora, qué hermoso cuando los niños, por ejemplo, llegan a un ambiente como esto, pensamos, no entienden, pero son muy receptivos en su espíritu. ¿Por qué? Porque los niños son del Señor. Y dice que sus ángeles están constantemente delante de la presencia del Señor. ¿Te acordás en esos lugares, por ejemplo, Chernobyl y todo lo demás, donde hubo esa catástrofe, ¿verdad? Nuclear y todo lo demás? ¿Cómo quedó impregnado el territorio? ¿Cómo quedó impregnado el subsuelo, la atmósfera, que tuvieron muchos que salir y otros todavía están pagando las consecuencias de todo eso? Y han quedado esas deformaciones. Y todo lo que queda. Imagínate cuando la presencia de Dios, ahora, del lado positivo, se manifiesta en un lugar, cómo esos niños comienzan a recepcionar, a capturar esa presencia maravillosa del Señor. Por eso, el Señor, una de las cosas que le dejó indicado a su pueblo, que subieran a adorar. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era un lugar específico, ¿verdad? El Señor decía, tienen que ir a tal lugar a adorar, en Jerusalén, por ejemplo. E iban 3 veces, era obligatorio los varones, pero 3 veces al año tenían que subir allí. Los varones se llevaban a su familia porque sabía que estar en ese lugar donde la adoración a Dios se manifestaba de una manera muy especial,
les traía beneficios en la salud, beneficios en las finanzas y beneficios en la familia y beneficios en la productividad. Qué bien. Eso es tan poderoso. Es poderoso porque al que lo percibe ya lo va a disfrutar, ¿no? En el Nuevo Testamento, una de las cosas que el Señor hace es decirnos que ya no hay que ir quizás a un lugar específico como Jerusalén, ¿verdad? Pero sí nos insta a estar los hermanos, a congregarnos, a poder en esta hora desarrollar esa vida de cuerpo, donde de alguna manera, como tú decías, yo puedo hacer cosas a manera personal con Dios, porque Él es mi Padre. Y eso ¿verdad? es necesario. Eso es necesario porque desarrollamos ese vínculo tan precioso de papá e hijos. O sea que una de las cosas que el Señor nos enseña por medio de Jesucristo, a ser hijos. Pero con respecto al crecimiento es tan importante porque estamos dentro de un cuerpo. Y el crecimiento de uno de los miembros del cuerpo tiene que de alguna manera ser compaginado, armonizado con el resto de los miembros de un cuerpo. Ahí es cuando nosotros comenzamos a ver, ya no solamente yo, sino que estoy dentro de un cuerpo. Y entonces el crecimiento tiene que ser armónico, tiene que ser paulatino, como siempre decimos, pero también dentro de un cuerpo, donde la cabeza no puede ser una deformación porque es Cristo. En eso no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Pero algunos miembros no pueden crecer más que otros porque si no sería una deformación, ¿verdad? Entonces es tan importante que nosotros sepamos que es hermoso y sigue siendo hermoso estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí el Señor desata la bendición y la vida eterna. En el Nuevo Testamento hay gente que dice, pero hay cosas que ya no son del Nuevo Testamento. No. El Señor deja cómo edificar la iglesia. Y para edificar la iglesia, el Señor nos habla que la iglesia puede ser una asamblea, siempre nos habla de 2 o más. No sé si te has dado cuenta, nunca uno, ¿verdad? Nunca uno, sino 2 o más. Entonces, el 2 porque es un testimonio justamente y porque no ha dejado un cristianismo individualista, porque es justamente lo que viene a ser Cristo en la cruz, a morir a todo ego del ser humano, a todo orgullo y todo aquello que hace que el hombre se crea autosuficiente, que no quiera pero dar ni tampoco recibir ayuda. Y esto debe ser una ayuda mutua, un crecimiento mutuo, lo habla también Efesios 4, ¿verdad? Ahora, qué bien, porque nosotros nos damos cuenta que Él va a edificar una iglesia y la iglesia, según lo que Él deja estipulado, ¿verdad? En su palabra, lo puede interpretar Pablo. Y Pablo comienza a dar una interpretación de lo que significa la iglesia. Y él dice, la iglesia tú la puedes mirar desde varios puntos, como un diamante, vamos a decir, tiene varias caras. Cuando tú ves un diamante, ¿cuál es el costo de un diamante? Y mientras más caras tenga, mejor. Más valor tiene. Más valor tiene. Entonces, vemos cómo a través de la revelación Pablo nos muestra a la iglesia, primeramente, justamente, como dice el Señor, yo la edificaré. Que no puede ser una edificación made in, hecha por el hombre. Como dice, a mi manera. A mi manera, my way. My way. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Dice, yo edificaré la iglesia. Y entonces la iglesia que yo edifique, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Pero ahí yo tengo una duda, porque no siempre se edifica la iglesia conforme al diseño de Cristo. Y por lo que yo he entendido, si Cristo respalda es su modelo, su diseño, ¿no? Él está comprometido solamente con su diseño. Es que eso es muy importante, cuando porque a veces uno se pregunta ¿por qué no funciona? Quizás es porque no están las bases, las bases sentadas conforme, ¿no? Es que ahí, como decimos, a mi manera no puedo. Dios tiene una iglesia aquí en la tierra y está compuesta por hombres y mujeres. Lo que pasa es que muchas veces esos hombres y mujeres piensan que los planos humanos o las ideas, no sé si escuchaste, leíste lo que yo puse ahí en la pizarra, mis ideas pueden ser fatales con respecto a lo que Dios tiene. Claro yo tengo una buena idea, dice alguien, pero el Señor dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, el Señor dice que Él va a edificar la iglesia. Entonces, si Él es el que va a edificar la iglesia, ha dejado planos. Y ha dejado los peritos arquitectos para que ellos puedan, de alguna manera, explicar
cómo es la obra, y también dejó a los edificadores. No sé si acá se usa el término de la mano de obra como si fuera el director de la obra, el que dirige la obra. Jefe de obra, ¿no? Jefe de obra. Jefe de obra. El jefe de obra. Es el responsable, digamos. El responsable. Donde tú te tienes que ceñir al plano, ceñir a las indicaciones y ceñir a los elementos que se necesitan para edificar. Bueno, Pablo interpretó perfectamente, muy bien. Y tú sabes que el Nuevo Testamento tiene, el que más ha escrito es justamente Pablo, porque él dijo, yo soy un perito arquitecto. Además, no tenemos que desligar de lo que era Pablo. Pablo no solamente era fariseo, ¿te acuerdas? Religión, sino que era un hacedor de tiendas. Uh-huh. Y entonces, cuando nosotros, el Señor nos habla, contempla cuál es el registro que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué era Pedro? Pescador. ¿Y quién fue el que tiró la primera red? No se lo podría pedir a otra persona porque él era la adecuada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es pescador y tira la primera red, 3.000 personas. Tira la segunda red, 5.000 personas. Y no tiró la tercera red, que eran los gentiles, porque su mente se quedó todavía estaba, ahí vamos a decir, no evolucionó o no se dejó de alguna manera renovar. Claro. Y eso es lo que pasa. Cuando nuestra mente se estanca, es un problema. Entra en algo que se llama la ley de la entropía. Y la ley de la entropía te lleva a cerrarte de tal manera que no puedes progresar para recibir lo próximo. No permites nada de fuera. Y todo lo que te cierra, ¿qué haces? Estropea lo que tiene dentro. Es como las aguas estancadas, ¿verdad? Las aguas mientras corran tienen vida, pero cuando las aguas se estancan son un problema, porque deja de fluir esa vida y comienza a entrar en un estado, vamos a decir, de corrupción. Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Pablo ve a la iglesia como una asamblea, pero también luego ve a la iglesia como una familia. O sea, nos va mostrando, somos la familia de Dios, tenemos un padre, somos hermanos, tenemos un hermano mayor, pero también nos habla de que hay un esposo y que hay una esposa. Está hablando de familia. Concretamente, ¿verdad? Pero luego también habla de un edificio, el edificio de Dios. Pedro recibió la revelación de que hay para la edificación, ¿verdad? Sí. Sería justamente la revelación de Cristo como Mesías y como Hijo de Dios. De ahí iba a fluir todo el edificio, o de ahí se iba a edificar para arriba. No podemos poner otro fundamento que no sea el de Cristo. Eso está muy bien. Pero también Pablo comienza a hablar de ese edificio, y está hablando de un edificio que tiene que estar, ¿verdad?, en un fundamento, que tiene que tener una piedra angular, y que cada persona que forma ese edificio es una piedra. En una piedra, esa piedra donde se presentan los sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Cristo le habla a él que él va a ser una piedra, pero luego Pedro interpreta, somos piedras vivas. ¿Y por qué ese término de piedra viva? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa piedra viva, esa piedra va a ser parte de un edificio, y la vida de esa piedra, ¿quién va a ser? Justamente Cristo, ¿verdad? Que puede vivificar una piedra, ¿verdad? Y no un ladrillo, porque el ladrillo es algo que está hecho de barro. Que ya está hecho, ¿no? No se puede desarrollar. No se puede desarrollar porque está cocido. Claro. ¿Verdad? En cambio, esa piedra, fíjate que, por ejemplo, la interpretación de piedra muchas veces se usa. Por ejemplo, lo usó Jesús y también lo usó Satanás. Dijo, haz que estas piedras, es cierto, es verdad, se vuelvan pan, o se hagan pan. ¿No dijo así? Sí. Luego, fíjate qué tremendo, la piedra, otra de las cosas que tiene, que es algo inamovible. Estático, no es lo mismo que una... Claro. Que la hojarasca, ¿verdad? La piedra soporta el fuego, ¿o no? Sí, es cierto. Y no es fácilmente conmovida por alguna gente. Sí, los agentes exteriores pueden dejar huella en ella, pero permanece firme, estable. Y, por ejemplo, Jesús dijo, si ustedes no me alaban, estas piedras me alabarán. Imagínate, ¿verdad? Entonces, habla de un edificio, pero ya llegando a la culminación, vamos a decir, porque nos va llevando por todo un camino, ¿no? Es un cuerpo. Y ahí sí. Puede que una piedra se salga de un edificio.
que algo le ocurre. Pero ya cuando integra cada uno de cuando nosotros. por ejemplo el cuerpo, nadie puede vivir fuera del cuerpo. Eso, Nada de lo que tenga vida Ujú. puede vivir fuera de un cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, la piel tú sabes que se regenera toda la semana. Ujú. Dicen algunos, las sábanas, por ejemplo, porque hay que cambiarlas, si están impecables, porque ahí queda la mayoría de las células pieles muertas exacto. de la piel. Si uno ¿verdad? se pasa, yo he oído esto, si uno se pasa un algodón en la mañana al despertar, un algodón, sale la piel que ya no sirve y ya se va regenerando la siguiente. Claro. Maravilloso. Imagínate todo ese tiempo. Entonces, ya no pertenece al cuerpo Claro, y ya no está viva. y ya no está viva. Todo lo que pertenece al cuerpo tiene vida y todo lo que se sale del cuerpo queda sin vida. Claro. ¿Eh? O sea, nadie ha sido, vamos a decir, diseñado para vivir solamente una vida con Dios apartado del cuerpo. Todos Es tenemos verdad. que sentirnos y pertenecer al Parte cuerpo. de un cuerpo. Lo que pasa es que hay mucho espíritu de rechazo, mucho Claro. espíritu donde el rechazo juega a eso, Ujú. ¿verdad? El rechazo, la ofensa. Entonces, pensamos que podemos vivir apartados. Y Dios nos mantiene y nos sostiene, pero crecimiento y desarrollo No. es dentro del cuerpo. Claro. El Señor guardó la gloria y la revelación dentro de un cuerpo. Así te acuerdas Por como eso es. el arca estaba en el lugar santísimo, parte de un lugar, ¿verdad?, llamado tabernáculo. Bueno, el Señor ahora ha guardado su gloria y su revelación dentro del cuerpo de Cristo. Qué hermoso. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Justamente el lugar donde Cristo asienta su cabeza. Porque cuando Cristo vino a la tierra, una de las cosas que Él no tenía era todavía un cuerpo, vamos a decir, algunos le dicen el cuerpo místico, ¿verdad? El cuerpo en el sentido figurativo. Claro. Porque Cristo, claro, dice, el Hijo de Dios no tiene dónde apoyar su cabeza. Y algunos dijeron, oh, no tiene dónde dormir. No, estaba No. hablando de algo más. De lo todavía. que vendría, ¿no? De lo que vendría. Cuando Cristo va a la cruz, ahí de alguna manera en su cuerpo y de su cuerpo salió la esposa. Así como de Adán salió Eva, dice el agua y la sangre que salió del costado herido, cuando le abrió el centurión romano, le abrió en medio de las costillas, salió esa era el agua y esa era la sangre que iban a recibir todos aquellos que creyeran en él, uno para limpieza de pecado y otros vivificados por el hermoso. Espíritu, ¿verdad? Ahí nació lo que sería el cuerpo, la esposa La esposa. de Cristo. Y ahí ahora ya puede apoyar la cabeza. ¿Qué es apoyar la cabeza? No es solamente dormir y tener una cabeza, No. sino reposar de los Reposar. pensamientos, poder hacer que fluyan los razonamientos de la mente de Cristo hacia todo el cuerpo. Tú sabes lo importante que es el cerebro para todo el cuerpo, Ah, claro. así como lo es el corazón y el cerebro. Ujú. ¿Eh? Claro. De Para hecho, mover cada parte, ¿no? claro. Que todo funcione Imagínate, correctamente. hay personas que dicen, no sé, es como que una pierna no me funciona. Y inmediatamente los neurólogos van al cerebro, Van a buscar el origen, ¿no? ¿verdad? ¿Por qué? Muchas veces hay personas que dicen, ay, es que el ojo de pronto, ¿y qué hacen los neurólogos? Al cerebro. Buscar. De hecho, tú has visto, por ejemplo, las señales de los ictus, cómo se empiezan a manifestar en partes del cuerpo que quizás tú no te das cuenta, Claro. pero están relacionados directamente con el cerebro, la cabeza. Entonces nosotros tenemos que entender en esta hora, ¿dónde yo voy a crecer? ¿Dónde voy a quebrar? ¿O voy a morir al individualismo, al egoísmo? Es verdad. ¿De qué te sirve? Por ejemplo, hay personas que dicen, oh, yo tengo visiones, ¿verdad? Uy, yo tuve un sueño. Oh, tengo un don extraordinario profético. Oh, ¿y dónde lo vas a canalizar? Porque tú puedes estar todo el Claro. tiempo soñando. Fuera no puedes puede estar todo ser. el tiempo teniendo visiones. Pero tú necesitas, por ejemplo, Depositarlo en algún... depositarlo en Claro. algún lugar para que se pueda Claro. trazar una estrategia. Claro. Pues tienes que estar conectados con intercesores, tienes que estar conectado con personas que puedan ejecutar eso que tú estás Eso, viendo. claro. Porque ver por ver No lleva a ningún sitio. no lleva a ningún No sitio. se consigue nada. Por ejemplo, tú tienes un don de sanidad. ¿Y dónde se va a desarrollar ese don de sanidad? Bueno, con la gente afuera sí. Sí. Pero ¿quién lo va a El identificar? crecimiento y todo. ¿Entiendes? Todo Claro. ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vas a usar de una manera correcta? ¿Cuáles son las pautas que Dios ha dejado para que tú puedas ser efectivo con eso? Porque pensamos, una persona se sana, muy bien. Y una persona se sana, ¿después qué necesita de la sanidad? Necesita ser Recomponerse, claro. discipulada,
necesita ser entrenada, Claro. Necesita dar testimonio de lo que ha hecho. Entonces no podemos vivir No se vidas puede. individualistas. Y nos volvemos más sanos, nos quitamos tantos prejuicios y más generosos porque crecemos cuando estamos rodeados de personas y no vivimos de forma individual nuestra fe. Así es, así es. Entonces, es muy importante que nosotros, acá tenemos ya para poder enviar, ¿verdad?, a nuestros amigos Y que nos están saludar. escuchando y saludar. A ver si tenemos para saludar ahí. Le vamos a dar paso a Maxi Nogués para Sí. que él salude. Así es, estamos recordando que estamos en la 104.4, esto es NG Radio en Málaga, 100.4 en Marbella, Estepona, y también estás escuchándonos a través de ngradio.es. Y es verdad, todos aquellos que nos pueden sintonizar nos pueden encontrar no solo en esas direcciones que te hemos dado, sino que también lo pueden hacer a través de ngradio.es. Ahí pueden estar conectados con nosotros, Facebook de ngradio.es, YouTube NG Radio Málaga, y ahí nos pueden seguir, como algunos de los que ya nos están saludando a través de las redes sociales. Ahí tenemos mensajes como el de Elizabeth Amador: buenos días, bendiciones, nos dice desde Murcia, Alicante. También tenemos a Sandra Ferrero Volquer, que también está ahí conectada con nosotros. Muy buenos días, bendiciones, amados y amadas, dice desde aquí, desde la costa en Benalmádena. También nos saluda desde Mendoza, Argentina, y Marisa Ochoa: muy buenos días, bendiciones. Apóstol Silvia, Rocío, Profeta Damián, un saludo para Marisa y toda la gente que nos escucha en Mendoza, Argentina, allí las primeras horas de la mañana. Elizabeth Zurita nos saluda: bendiciones, Apóstol Silvia, Rocío, desde la casa de mi madre, besos, nos están escuchando y sintonizando ahí. Elizabeth Zurita, te saludamos aquí en Málaga, también compartiendo un poco con lo que estaban comentando. Sandra Ferreiro Volquer nos pone Salmo 133, así que ahí a buscarlo para poder también enlazarlo con lo que se está compartiendo. Nos saluda desde el Guadalquivir, saludos, amada apóstol, nos dice Andrés Jiménez desde el Guadalquivir, ahí conectado con nosotros. Andrés y familia, les enviamos un abrazo muy grande a ellos que están en aquel lugar. Y Victoria Muñoz, que nos está saludando desde Jaén, Linares: un día precioso, qué bendición escucharlas, que pasen un feliz día, nos dice Victoria, que nos está saludando desde Jaén, Linares, con mucho calor por allí. Que nos cuenten en los distintos lugares cómo están las temperaturas. Recién te contaba que aquí en Málaga tenemos 29 grados. Carolyn Sánchez, bendiciones desde Gran Canaria. Alexandra, extensiones de pelo, nos dice ahí Carolyn Sánchez, así que bueno, enviamos un saludo a Carolyn Sánchez y al negocio ahí donde están haciendo esas extensiones de pelo. También saludamos a Lourdes Benítez: buenos días, me dice, les estamos escuchando con Ashley, con Chloe, muchas bendiciones, las amamos, nos dice Lourdes Benítez, les dice ahí Lourdes Benítez. Carla Subversa: buen día, amados siervos del Altísimo, que creo que Carla es por Facebook, Carlita, que nos está también saludando desde México. Así que tenemos mucha gente conectada de las distintas naciones, saludándoles ahí a ustedes y saludándonos a nosotros también en los controles, saludando a Rocío y saludando a Silvia de Muratoreles. Mientras disfrutamos de la buena música, les recuerdo, y recién lo estaban anunciando, que hoy tenemos entrenamiento espiritual de élite, triple E, a partir de las 20 horas en el Centro Cristiano Nueva Generación del Espíritu Santo. Recuerda que la reunión es presencial, Avenida María Zambrano, esquina calle La Bohème, y recuerda que seguimos con las medidas correctas de prevención, así que estás invitado a que nos puedas acompañar a partir de las 20 horas en Avenida María Zambrano, esquina calle La Bohème, en Málaga. Triple E, entrenamiento espiritual de élite. Creo que he dicho todos los anuncios, así que continúen ustedes de aquel lado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Yo no Maxi. sé por qué Carolina Sánchez dice extensiones y yo pensaba en Damián. Yo extensiones de pelo, y lo remarcó muy bien.
Allí Maxi lo remarcó muy bien, extensiones de pelo. Sí, bueno, y bendiciones, extensiones de pelo, pero supongo que es el negocio. Claro, allí sí. En Canarias. Claro que tiene Pero un bueno, negocio. Si tenemos que ir hasta allí. Claro, es más De cerca que vacaciones. Turquía. Es más cerca que Y Turquía, sí, sí. en 2 horas ya está allí en el vuelo. Claro, y disfruta ¿verdad? de la costa de allí. Es mejor que Turquía, más rápido. Más cerca. Bueno, nosotros estuvimos cuando veníamos de Grecia, en el viaje que hicimos con las mujeres en el 2019, estuvimos allí en Filipo. Y cuando veníamos, todos los vuelos que van hacia allá y también hacia Israel, de alguna manera siempre tienen una conexión con Istambul. Ajá. Entonces estuvimos ahí en Istambul y era impresionante porque venían una cantidad de españoles, pero venían así en grupos, ¿no? Y yo digo, pero vienen con una vincha, venían con sus cabezas hinchadas, ¿no? Venían con todo eso que le ponen en la operación, ¿no? Claro. Y claro, y yo decía, pero ¿por qué van tantos? Y dice, porque si vas de grupos, te hacen precio. Los precios son más económicos, claro. Es más económico. Y bueno, a todo esto tenemos que saber que ahí en Estambul, en Turquía, no solamente están los implantes de cabello, sino también están las carillas de los para la dentadura, una cantidad de cosas Se hace. impresionante que se hacen en ese lugar. Y habían en ese tiempo antes del COVID, por supuesto, se hacían grupos de amigos, grupos de vecinos que iban y como le hacían un pack, tenían turismo, tenían implante de cabello y Dentadura. te imaginas, dentadura. No sé cómo hacían con todo eso, completo. pero hacían el pack completo para ir a venían aquel lugar. Renovados. Impresionante, porque después yo veía cuando veníamos en el avión cantidad de gente sentada con vincha. ¿Sabes lo que es una vincha? ¿Cómo se le dice aquí? Las viseras, Una ¿no? felpa. Una felpa. Una felpa. Una felpa. Varones con felpa aquí Para sujetar todo para bien, ¿no? sujetar lo que tenían, lo que traían allí. Y las cabezas, te imaginas cómo estaban, ¿no? Inflamadas. Claro, de todo lo que le De habían todo lo puesto. bueno. Pero estaban felices porque eso sería el sufrimiento Para ellos es muy unos días, importante, pero después ¿no? su cabellera, imagínate. felicidad. Bueno, ahí estamos tratando de hacer un pack entre Samuel, David, Maxi y todos los hermanos Los que enviamos para allá. para Istambul y de paso toman justamente la antorcha del apóstol Pablo que Bueno, ahí pero es Éfeso, ¿no? Justamente, el apóstol Pablo se cree que no tenía mucho pelo. No, era así calvo que, también. Así que bueno. Es que Igual todo viene por algo por Es ahí. impresionante. Eliseo también era calvo. Ahí está. Pero cuando le dijeron una vez calvo, mira, más vale no decirle calvo No, a un profeta, no. porque Puede- ¿te acuerdas que le salieron los osos y mataron a tantos para... No. No. Y si Nada van, de eso. que traigan telas, que las telas de ahí son maravillosas. Muy Ya si van, buenas, sí. les encargamos unas telas preciosas. Bueno, las de telas, seda. y no es que estemos enganchados en las series turcas, no, No, para pero tienen nada, pero unos ha levantado tejidos. la audiencia de todos los canales Sí. de televisión de aquí de España y de Latinoamérica. Pero una de las cosas que ellos promocionan justamente es su algodón Es que y es sus maravilloso. telas, sus dulces, su café, los té, las esencias. Es impresionante, tú llegas a uno de esos lugares y puedes tener, que puedo decir, hasta los mercados, puedes recorrer 100, 200 metros, 300 metros de especies Qué que rico. ni se conocen en lo que es en el occidente, ¿no? Es extraordinario. Que ahora a través de las novelas se están abriendo un poco más al mundo, se les conoce Exacto, de una se- manera diferente, ¿no? Y más amplia que antes. Y fíjate anteriormente. qué tremendo, porque el apóstol Pablo allí justamente una de las iglesias que estableció fue una de las iglesias en Éfeso, eso es Turquía. Éfeso, una de las cosas que él hizo es dejar establecida una de las iglesias más grandes. Mira. ¿Por qué? Porque se establecieron en casas. Así que allí hay una esencia del cristianismo, ¿verdad? Aunque se practica también practica otra otro tipo de religión. religión, pero hay cristianos. Y otra de las cosas que te digo, los turcos no son árabes, como algunos piensan. ¿Qué piensan a veces? ¿Verdad? No son árabes. Bueno, ahí tendríamos que Desarrollar estudiar mucho el todo lo tema. que sería el Imperio Otomano y todo Eso lo es. demás. Y son muy parecidos en ciertas cosas a los griegos, justamente por esa influencia del Imperio Otomano Claro. que invadió esos lugares. Así que, bueno, es un lugar para seguir orando porque yo creo que la posta de Pablo tiene que continuar. Y de hecho, cuando salimos de Filipo, pusimos para el próximo año ir justamente a Éfeso. Y que creo que cuando pase todo esto, estaremos con las mujeres, con el proyecto Lidia, entrando a Éfeso.
Así que tomen nota y vayan preparando los recursos para cuando Y te voy se a pueda. contar un poquito de Filipo, ya que entramos en este tema y todo lo demás. El Señor nos habló tanto de Filipo, justamente fue en el 2019, a comienzos del 19, creo, y llevamos a cabo esto en el mes de, si no me equivoco, agosto, septiembre o octubre. Fue una fecha que ya le vamos a... Creo que fue octubre. Del 31 de octubre hasta el 3 de noviembre estuvimos allí. Después se desata todo esto, creo que fue lo de... Sí, a finales de... Sí, en noviembre empezó ya en China un poquito todo. Bueno. Y aquí llegó a primeros de año. Bueno, una de las cosas que ocurrió, yo no sé si estoy bien con las fechas. Pero bueno, una de las cosas que te cuento, que fuimos allí guiadas por el Espíritu, por algo muy importante. Porque una de las cosas que un día impactó mi espíritu al escuchar justamente a Pablo Chávez en un congreso de mujeres. Él estaba hablando de cómo Lidia, ¿verdad?, fue una mujer que fue conocida como una vendedora de púrpura, como una persona que aportaba para el reino de Dios, pero que justamente, y no se dice de ella nada más que eso, ¿verdad?, cómo le ayudaba al apóstol Pablo a esa misión apostólica y profética que llegó a ese lugar. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que en Filipo Pablo funda la primer iglesia, vamos a decir, en el continente europeo, porque él había viajado todo lo que era Asia, pero en el continente europeo fue justamente la entrada a Filipo. Los planes de Pablo eran muy diferentes, por eso es tan importante en esta hora que las mejores ideas nuestras pueden llegar a ser fatales y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque hay gente que dice, se me ocurrió una idea, y piensa, porque es una idea fantástica, que es una idea del Espíritu. No, puede ser tu propia idea, y como dijimos, Dios está comprometido solamente con sus diseños. Hay cosas que el Señor acepta, vamos a decir, que hagamos, que Él no nos quita la capacidad creativa y todo lo demás, pero hay cosas que nos pueden parecer a nosotros fantásticas, pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque no andamos por fantasía, tenemos que andar por revelación. Si queremos andar en sus caminos son sus caminos, sus caminos. Otra de las cosas, ¿verdad? Teníamos ideas brillantes, pero que son productos justamente de nuestra mente y no de la mente de Cristo. Con respecto a la obra del Señor, sobre todas las cosas, tenemos que entender que puede ser fatal hacer algo que se me haya ocurrido, pero que no le haya pedido la dirección o la guianza del Señor. Entonces el apóstol Pablo, una de las cosas que quería era ir a Misia. Él ya tenía todo preparado para ir a Misia. Pero de pronto dice que en un sueño, en la noche, o una visión nocturna, se le presenta un varón macedonio y le dice, ven, pasa. ¿A qué estaba preparada? O sea, ¿a qué estaba la iglesia primitiva? Tanto Pablo, que pasaron años de esa vamos a decir, de lo que pasó en Pentecostés, a que la guianza era del Espíritu, pero también estaba, vamos a decir, adiestrada a que Dios hablaba por visiones, por sueños, porque es el lenguaje del Espíritu. Dios puede hablar de muchas maneras. Dios habla a través de los profetas. De hecho, a Agabo se le presentó una oportunidad a Pablo para decir que no pasara a tal lugar. Pero también a las visiones, a los sueños. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, estamos en oración, estamos expectantes, le estamos preguntando a Dios, tenemos que esperar que tarde o temprano Él nos va a responder. Llegue la respuesta, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa prisa, ¿verdad? Rápido. Si no me habla ya, hago lo que yo quiero. Bueno, entonces Pablo estaba a punto de pasar a Misia, pero esa noche se le presenta el varón macedonio, y al presentarse el varón macedonio ocurre algo. Él entiende por el Espíritu que no tiene que pasar a Misia, sino que tiene que pasar a Macedonia. Macedonia es territorio griego que está justamente en el continente europeo. Ahora él pasa ahí, él jamás encontró al varón macedonio. Se encontró, ¿a quién? A Lidia. De Lidia nunca se habla, que ella quedó al frente como apóstol de la iglesia de Filipo. Porque claro, ahí está, vamos a decir, esa mente. Esa mentalidad de aquel tiempo, de ¿no? aquel tiempo,
el formateo, esa es la palabra que estoy buscando. El formateo como una mujer. Y entonces me acuerdo que Pablo dijo, Pablo Chávez ya, no Pablo el apóstol, dijo, quizás si le hubiera hablado una mujer a Pablo con el formateo que tenía, ¿verdad? Con respecto a lo que era la cultura, claro, en ese momento, tiempo. quizás hubiera pasado desapercibido. Pero ¿qué pasó? Le habló un varón, porque aún fíjate cómo Dios sabe qué tenemos dentro de nuestra mente, Él nos conoce. cómo pensamos. Él nos conoce, dice, la palabra no está en la boca, que ya Él ya sabe. Él ya sabe, ¿verdad? Y qué bien, porque ahí nos va guiando para no tropezar muchas veces, ¿no? Así es. Por ejemplo, a un panadero, el Señor le habla de ciertas cosas y él lo comprende. A través de su conocimiento. A un médico, a un educador, a un albañil, ¿sabe cómo? Cómo hablar a cada uno, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Es que y Dios lo que más quiere es comunicarse. La gente dice, Claro no, que ya sí. Dios se terminó de comunicar cuando terminó el último capítulo de Apocalipsis. No, eso es la Recién revelación. Ahí Dios, de alguna manera, decir, de aquí en adelante, todo aquel que quiera oír mi voz se puede acercar a mí por medio de mi Hijo y por medio del Espíritu Santo. De tal manera también dijo Hebreo ahí, ha hablado de muchas maneras por los profetas, pero ahora va a hablar por el Hijo y el Hijo está dentro de nosotros. Es maravilloso. ¿Sabés que encontré un término el otro día que me pareció muy oportuno? Que Cristo nos vino a enseñar a conocer la hijidad. ¿Viste que hablamos de la paternidad? ¿Qué palabra? La hijidad. No creía que esa palabra existiera, pero gloria a Dios que uno va aprendiendo todos los días. Hijidad. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si le hubiera hablado una mujer? No sabemos. Un escándalo quizá en ese tiempo. Claro, pero le habló un varón macedonio. Ahora, el varón macedonio no apareció en ningún lado, ¿verdad? ¿Y quién apareció allí? La primera que abre su corazón, se bautiza, abre su casa y se queda a cargo de la iglesia, es Lidia. Era vendedora de púrpura, era una mujer que se dedicaba justamente a los negocios. Alcanzaba, fíjate vos qué tremendo, a una parte, vamos a decir, de la sociedad que hasta ese momento sería inalcanzable, a menos de que ella ejerciera justamente esa parte de negocios que tenía en su vida. Más estimada, ¿no? Más respetada por el hecho de tener un negocio, ¿no? Y llegaba justamente a la gente de la nobleza, porque la púrpura no la usaba cualquier persona. Claro. Era gente de nobleza que usaba ese tipo de telas. Y volvemos a las telas, a las ¿no? telas, ¿eh? Las telas, porque ese púrpura justamente es un tinte que se saca de un molusco. Entonces eso era justamente donde radicaba que esas telas no estaban accesibles, vamos a decir, a cualquier persona. Como la perla que sale de la ostra, ¿no? Que tiene todo un proceso muy elaborado y no está al alcance de cualquiera. Muy bien, entonces ella, cuando va a orar, Pablo, a las afueras de la ciudad, cuando tú llegabas a un lugar y, por ejemplo, los griegos, ¿no es cierto? Llegaba ahí un judío, quien fuera, podía hacer su culto pero afuera de la ciudad. Entonces ellos fueron a un lugar donde nosotros estuvimos. Fuimos a ese lugar donde Pablo llega justamente a hacer las oraciones y entonces Lidia se acerca porque Lidia era de Tiatira y ya se supone que algo tenía entendimiento lo que era la práctica de la oración, vamos a decir a nivel judío, ¿verdad? Entonces, afuera de la ciudad, también los judíos también aceptaban eso, porque era una manera de no contaminarse con lo que había adentro. Entonces, de puertas para afuera salían. Y entonces estuvimos en ese lugar, en ese río, donde ellos fueron a hacer las oraciones fuera de la ciudad, en las puertas afuera de la ciudad, y estuvimos allí. Y entonces, en ese lugar, Lidia va y se queda en ese momento de oración y se le abre el corazón y recibe a Cristo. Qué hermoso. Inmediatamente ella proclama a su familia y se bautiza. E inmediatamente después del bautismo le pregunta a Pablo, y en ese momento estaba Silas con Pablo y también estaba, Lucas. Lucas era un médico, ¿tú sabes? Sí. Entonces estaban ellos allí y él es el que narra todo esto. Está hablando de Pablo, Silas y después dice
y nosotros, entonces estaba en ese se viaje. incluye él, claro. Entonces, al llegar a ese lugar, ella les dice, si ustedes consideran, y esto me gusta siempre, me gusta esto tan hermoso, porque ella dice, si consideran que mi casa es digna, pasen a mi casa. Esto lo aplico mucho en los focos de adoración, en personas que quieren abrir esos grupos familiares de oración, de entrenamiento. Cuando una persona dice, si ustedes consideran que mi casa es digna, Qué bonito. qué maravilloso. Cuando tú puedes aceptar que en tu casa haya un grupo familiar, haya un foco de adoración, o sea que tú has visto, abres tu casa, ¿verdad? Intimidad. Pero dice, pero sobre todo dice, si han considerado que mi casa es digna. Por eso es tan importante cuando una persona dice, yo abro mi casa. Y lo sé por mi madre, porque mi madre apenas bautizada abrió su casa para la predicación del Evangelio. Como alivio. Como algo de dignidad, ¿verdad? Algo de honor, de privilegio. Hoy en día no es así. La gente dice, no, a mi casa yo me compré los sillones para estar sentado, o yo no voy a exponer mi casa. Pues yo te quiero decir algo, Nueva Generación nació en mi casa. Los primeros años de Nueva Generación fue que abrimos nuestra casa, ya después no entrábamos, por supuesto, pero abrimos nuestra casa, porque fíjate qué concepto, si consideran que mi casa es digna. Y allí pasó justamente Lucas, Silas y Pablo en ese lugar, según lo que se ha hecho 16, estuvieron en la casa de Lidia mientras se comenzó en ese lugar a fundar la iglesia que sería de Filipo. Bueno, Qué precioso. la iglesia de Filipo es una de las iglesias que le dio mayor alegría al corazón de Pablo. Fue una de las iglesias de mayor, vamos a decir, dadivosidad. Dice que Pablo, cuando se acordaba de la iglesia de Filipo, lloraba. Se le caían las lágrimas al ver la dadivosidad, cómo lo cuidaban a Pablo, ¿verdad? Pero Pablo tuvo que salir allí, porque a causa justamente que empezó la persecución a su persona, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quién quedó a cargo de esa iglesia? Lidia. Y esa iglesia estaba justamente conectada a las finanzas. Ella era una mujer de negocio. Ella como que abrió el camino, ¿no? Exactamente. Pero también podemos encontrar allí un diseño para Europa. Porque de ahí en adelante luego Pablo vería que no solamente podía predicar en las sinagogas, sino entrar en el área de los negocios. Por eso tú vas a ver a Pablo de ahí en adelante también moviéndose con Aquilas, ¿verdad? Y Priscila, que eran los que hacían tiendas, y se meten de pronto en el negocio de lo que son las tiendas. Entonces nos damos cuenta cómo el Evangelio se reaviva o se activa cuando nosotros dejamos de estar solamente dentro de cuatro paredes, sino que buscamos casas, buscamos lugares donde la gente va, como son los negocios, para poder proclamar el Evangelio. Entonces creo que es un diseño que dejó de alguna manera establecido para llevar a cabo de ahí en adelante el apóstol Pablo. Cómo él podía estar en el negocio de las tiendas, o sea, hacer casas, construcción, y también la predicación. Extender. Ya no solamente a la sinagoga donde habían otros judíos que él iba para convertirles justamente a Jesucristo, sino que se propagó de una manera tan extraordinaria el Evangelio desde ahí en adelante. Desconocida hasta ese momento. Y eso creo que es algo tan importante. Entonces cuando estuvimos allí, una de las cosas que hicimos es justamente hacer ese camino para poder activar nuevamente esa unción de los negocios y las finanzas con respecto a las mujeres, que de hecho muchas mujeres comprendieron que no solamente se tienen que cerrar a ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, es que tiene que ser así o tiene que ser dentro de un templo. No. Saber en esta hora que si nos reunimos, nos congregamos es para un entrenamiento, para ser eficaces afuera. Sobre todo las mujeres, porque muchas de las mujeres han sido muy dependientes en el área de las finanzas, si bien nosotros sabemos que las mujeres son muy buenas para los negocios, ¿verdad? Hay mujeres que dicen, bueno, yo que mi marido. No. Dios ha puesto una disposición en tu vida y ha puesto capacidades y ha puesto tanto. Y acuérdate, las mujeres
tienen una capacidad para conectar, ¿verdad? Si van al colegio de los hijos, por ejemplo, al instituto, ellas hablan con otras mujeres. Y organizan y hacen. Y son solidarias las mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Y tienen el deseo anhelo de ayudar a otras mujeres. Y eso es muy importante. Entonces, la iglesia de Filipo quedó a cargo, al frente. Lidia jamás se la reconoce como un apóstol. Jamás. Por ser mujer. Por ser mujer. Bueno, eso lo vemos nosotros cómo ha influenciado la mentalidad en Oriente. Claro. Hoy lo estamos viendo con Afganistán y todo. Que no quiere decir que todo lo que Occidente exporta es bueno, porque hoy estamos viendo todo lo contrario. Los excesos de esa libertad, ¿no? Que dicen que los extremos disfrutamos. son malos, todos los extremos. El extremo de un lado y del otro es malo. Por eso vemos cómo la moderación viene cuando Cristo viene a nuestras vidas y en Él recuperamos la verdadera identidad de hijas de Dios. Ya no nos tiene que nadie reivindicarnos derechos, sino que los ha reivindicado Cristo. Entonces, de ahí en adelante, con una identidad correcta, tú no te vas a ningún extremo. Ni el extremo de la religión, esa radical, extremista, que castra, pero tampoco el otro extremo, donde quiere de alguna manera ponerse en un lugar que no le corresponde. Porque la verdad es que yo no quiero ser igual al hombre. Dios me ha dado mi particularidad, ¿verdad? Y yo esa singularidad la amo. Es propia de nosotras, como la del hombre tiene su propia personalidad, particularidad. Cuando nos salimos del diseño, sufrimos o estamos de alguna manera expuestos a que cualquier identidad venga. Entonces nosotros amamos lo que somos, ¿verdad? Porque lo hemos descubierto en Cristo. Y en Cristo todo lo que se deformó vuelve al original. Bueno, contarte que estuvimos de muchos países vinieron de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, de Suiza, de Italia. Estuvimos en ese lugar en Filipo. Después, claro, como te dije, las conexiones de los vuelos eran hasta Estambul. Entonces no era casualidad, porque también me di cuenta, ¿verdad? Pablo, antes de entrar a Éfeso, entró en Filipo. Y entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, todo esto es un diseño. Y ahí el gran, vamos a decir, el oponente es la reina del cielo. ¿Te acuerdas? Diana de los Efesios, que es la reina del cielo. ¿Cómo se mueve la reina del cielo en este momento? Porque algunos dicen, no, la reina del cielo es un nombre que se le entrega a la Virgen María. No, quiero decirte algo. La mamá de Jesús, María, a quien respetamos, que fue discípula llena del Espíritu Santo, ella no vino a ser ni la intercesora, ni la mediadora con Dios. Esto fue algo que se proclamó justamente en uno de esos concilios, pero en el original nunca fue así. Lo que pasó en un momento es que justamente Pablo en Éfeso establece una iglesia, ¿verdad? Confronta esa entidad. Y luego el apóstol Juan, que era el más joven, ¿te acordás? Se tuvo que hacer cargo de María. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Jesús. Bueno, entonces, ¿dónde radicó o dónde se domicilió María en los últimos años de su vida? Justamente en Éfeso, Turquía. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Y entonces allí, de pronto, la reina del cielo, que es una entidad que no es María, comenzó a manifestarse. Y entonces dijeron también como la Asunción y todo lo demás, ¿verdad? Eso es lo histórico, eso no está en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que demanda la reina del cielo como entidad? Lo que está ocurriendo en Afganistán, por ejemplo. El sometimiento de la mujer, porque ella odia la mujer. ¿Y por qué odia a la mujer? Porque hay una sentencia desde Génesis 3:15, donde dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Cristo, sí. Pero también una de las cosas. Cada generación que sea la simiente justamente de que Cristo, porque la simiente de la mujer es Cristo, le aplastaría los planes al enemigo. Así que, ¿qué pasa con esta entidad? Esta entidad somete a la mujer, como lo está haciendo en eso, ¿verdad? Pero derrama, o sea, lo que fomenta es el terrorismo y el derramamiento de sangre. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, bueno, la otra contrapartida sería lo que hoy se llama feminismo, no. El feminismo. Porque también está, de alguna manera, desfigurando lo que verdaderamente es la mujer, ¿verdad? Sí. Una ideología no puede combatir una entidad espiritual.
Por eso es tan importante estar en el diseño, tener la identidad correcta y saber en esta hora que si hay un blanco en la Reina del Cielo es terrorismo, derramamiento de sangre inocente y la mujer. Sea por la Por un lado o radicalidad, por otro, ¿verdad?, claro. que se está llevando a cabo, o por las ideologías que se Tan fomentan liberales. para sacar a la mujer del diseño De su lugar. original. Ujú. Bueno, Rocío, eso es lo que vimos. Estuvimos ahí en... Qué precioso viaje, ¿no? Hermoso, porque otra de las cosas, yo lo había hecho en otras oportunidades. Estuve en Atenas, Tesalónica, Corinto, y lo que llegó ahí, llegamos hasta Filipo, Macedonia y todo lo demás. Claro, las mujeres, nosotros más acostumbradas quizás aquí en Europa de conocer, pero por ejemplo, gente que vino de Argentina, de otros lugares, y dije, Qué maravilla. ay, estamos donde el apóstol Pablo Es que eso tiene que ser una estableció la iglesia de experiencia. Tesalónica, de Filipo. Fue maravilloso bonito. ese viaje y lo vamos a hacer cuando el Señor Cuando nos ya se permita, permita. también a Claro que Éfeso. sí. ¿Qué aprendimos? Hicimos clases prácticas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estuvimos en la cárcel donde estuvo Pablo. ¿Te acordás? En el lugar más profundo ya quedan solamente las ruinas. de Yo lo he esa visto cárcel. solo por televisión, pero no lo he llegado Ya quedan a ver. las ruinas. Pero en ese lugar Ajá. no sabes lo que se activó. Porque te acuerdas que Pablo reprendió el espíritu de la divina. Ujú. Y después a la cárcel por eso. A la cárcel. El contraataque. Ajá. Y entonces a veces decimos nosotros que hacemos cosas, ¿verdad? Y está muy bien. Y no nos Pero damos Dios no cuenta. quiere que siempre tengamos el contragolpe, ¿no? El contragolpe. Claro. Y entonces, ¿qué aprendió Pablo dentro de eso? Que en vez de una confrontación tan abierta, la alabanza, ¿qué haría? Ataría sus poderes Más y eficaz. abriría las cárceles, ¿Cómo pasó? como pasó. Y fue tremendo porque en ese lugar estábamos justamente haciendo todo eso y podíamos sentir cómo esa unción de liberación Oh. venía sobre nuestras vidas. Y como muchas que fueron allí fueron liberadas. A otras recibieron en ese momento la liberación, velos comenzaron a caer. Qué maravilla. Y lo próximo que nos pasó, para que tú veas cómo el Espíritu Santo sigue guiándonos, cuando llegamos a ese lugar donde se hizo la oración, donde Pablo, llegó una delegación de Estados Unidos, de hermanos cristianos también, Oh. que Dios le dijo, vayan ahí y esperen, porque van a tener un tiempo muy especial. Nosotros allí tomamos la cena del Señor y ellos estaban esperándonos. Nosotros no les conocíamos, Ni eran sabían americanos, nada. menos mal que llevamos traductores. Intérprete. Dice, nosotros estamos aquí porque el Señor nos dijo que íbamos a tener un encuentro muy especial. Así que imagínate allí. Habían profetas, estaba Debbie Russell, estaba Yanira González, y en ese lugar fue un acontecimiento, porque Qué hermoso. Dios nos llevó a decretar, a proclamar, a anunciar un montón de cosas desde ese lugar. Entonces, creemos que cuando el Señor nos guía, no solamente ya no podemos ser turistas. No, de yo verdad creo que ya dejamos de ser cualquier ocasión turistas. yo creo que la aprovechamos La para... aprovechamos y cuando somos guiados por el Señor Claro. para ese tiempo. Y de ese lugar el Señor, fíjate cómo ya Dios estaba anunciando lo que iba a venir, que muchas mujeres comenzaron a montar sus propias empresas, a ver negocios, y fíjate una de las cosas que yo me acuerdo que a alguien le dije, tú tienes unos productos tremendos, hermosos, con respecto a lo que eran los niños, ¿verdad? Ajá. Digo, tienes que ponerlo en plataforma digital, porque no solamente tienes que en esta hora incursionar en el área de los negocios solamente a nivel físico. Ajá. Creo que lo próximo será plataformas digitales. Yo creo que eso fue Se algo que extendió. fue saliendo de ahí y hoy lo vemos, ¿verdad? Claro. Ahora todo el mundo lo hace. Es verdad. Pero cuando En nosotros ese tenemos momento tener no. oídos para oír y ver cómo el Señor nos va Eso direccionando. fue antes del COVID, o sea que fue una estrategia que ahora funciona, como dice, al 100%. Al 100%. Así Funciona que muy bien. damos gracias a Dios y como decimos siempre, queremos volver a estos viajes con sentido y llevar a las mujeres Claro a que esos sí. lugares tan especiales para que ellos puedan ver no solamente la realidad de nuestra fe, sino ver que en esos lugares lo que se movió hay que de alguna manera
activarlo nuevamente Atraparlo, tomarlo. para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Porque en las condiciones que se llevó a cabo, vamos a decir, la entrada al continente europeo de Pablo no son las mismas que ahora. Entonces, ¿cuántas ventajas tenemos? ¿Cuántos beneficios dejamos de aprovechar con Eso todo lo es que verdad. tenemos para justamente llevar el mensaje del Evangelio del Reino hasta lo último Hasta de la lo tierra? último. Ahora tenemos mucho más recursos. Bueno, no sé qué tenemos por allí. Vamos a ver. Vamos a saludar. Creo que hay algunos. Sí. ¿Sí? Bueno, comenzamos con los saludos. Sí, vamos a saludar a toda la gente ahí que también está compartiendo. Tenemos ahí a Carolina Sánchez que dice amén poderoso con respecto a lo que están hablando. También dice, Carolina es la de las extensiones, también ahí riéndose con respecto a lo que compartíamos recién sobre las extensiones. Así que también nos está saludando Pilar Cortés Carmona desde Jaén Linares y pide oración. Ella está pidiendo oración por Mari Carmen, su hija que está en el hospital. Estamos con el grupo de intercesión ahí intercediendo. Sí, estuvimos todo. intercediendo por ella. Así que también nos Está pide... embarazada, ¿no? Sí, ella está embarazada y está ahora ahí con un tratamiento por neumonía y eso. Ahora Sí. vamos a estar ahí orando. Claro. Walter Adrián también nos está saludando. Bendiciones. Me encanta el programa en nuestra compañía mientras trabajamos, nos dice. Así Adrián ahí. Jatún. Un abrazo para Walter ellos Adrián también. Jatún, muy bien. A Pilar decirle que, sobre todas las cosas, que estamos caminando en fe, nada de temor y todo va a salir muy bien. Pues sí. Sí, así es. Ahí también nos está saludando Patricia Salvador Michel. Un placer escucharlas al iniciar el día. Espero poder acompañarnos en el próximo viaje. Feliz Así. viernes para todos, dice Qué Patricia bueno. ahí que está ahí conectado. Y también nos está saludando Aurelio y Carlota. Bendiciones desde Valencia, conectada con Muy nosotros. bien. Un abrazo para todos Pues y qué sí, alegría poder un escucharlos abrazo. a ustedes a través de los saludos. Bueno, damos gracias a Dios ya a las 3 de la tarde. Son ya las 3. Aquí, ¿verdad? 10 de la mañana en Argentina, no sé en Minnesota la hora que debe ser allí. También nos saludaba ahí que se me queda por el WhatsApp Dayana y Marcelo que nos están escuchando Desde Sevilla. desde Sevilla. Bueno, ellos felices porque yo creo que el Guadalquivir ya estará desocupadito para que ellos se hagan una chapucita ahí en el, en Un el baño. agua. ¿Ah? Chapuzón. Un chapuzón. Chapucita es otra cosa aquí, ¿verdad? Trabajo. Sí, puede ser. Sí, No, se pero puede trabajo, aplicar a las dos sí, cosas. sí. Chapuza es un trabajo, pero mal hecho. Mal hecho. Una chapuza Bueno, es algo que no está bien. Un chapuzón. Rafael López también nos está saludando. Un saludo Desde Alaurín. Desde Torremolino. Ah, Hay que, bien. justamente Rafael y Adrián estaban trabajando juntos. Ah, bien, porque bueno, él También vive en un abrazo. Alaurín y estará trabajando justo Claro, en sí, Torremolinos. ha salido otra Bueno, tampoco localidad. nos vamos a meter en su vida privada, No, que yo ellos le estén digo, de donde estén. Esta mañana los vi, me los encontré justo juntos. y Menos por mal, eso- menos mal. Bueno, y continuamos en esta mañana. Vamos a recordar nuevamente, esta noche vamos a tener algo muy especial. No sé por qué, no lo puedo Sí, soltar. percibe que algo Lo hay, tengo, ¿no? pero no lo puedo soltar, no sé. Vamos a tener ese entrenamiento espiritual de élite que va a ser súper especial. Bueno, ahí vamos a estar. Ahí está. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana y después 20-30 horas en la tarde. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa Hay para horario aquellos para que se poder quieren venir. congregar. Sí, sí. Y como dijimos, romper eso tan tremendo de no congregarse. Algunos por temor, a otros aprovecharon la excusa, ¿verdad? Claro. La oportunidad. Ya no tengo que congregarme Claro. porque ya... Hay COVID, no. Bueno, ha sido Y además la excepción. iglesia, ahora más que nunca, vemos cómo está siendo preparada, entrenada y capacitada para tomar el lugar que le corresponde. Entonces nadie se lo puede perder, nadie se puede quedar atrás. Tienen que congregarse, formarse y sentirse parte de ese cuerpo tan maravilloso Así que es. Jesús estableció. Y como decimos siempre, Rocío, se potencia. Hay una sinergia sí. en la unción, en la capacidad de revelar. Qué hermoso que Dios te va entregando la revelación, no toda una persona. No. Porque si no se hubiera hecho algo piramidal, ¿verdad? Pero es de la cabeza a todo el cuerpo. cuerpo. Entonces, algunos reciben aquí, otros reciben aquí, y cuando todo eso va junto, es Se poderoso. complementa. Yo muevo muchísimo las manos porque como estoy acostumbrada a predicar, ¿verdad? Claro. Entonces me ayudo con todo Y al eso. ser maestra, lo lleva lo llevo adentro. adentro, lo llevo adentro. Yo cuando les hablo a mis nietos, me dice mi marido, es como si estuvieras en la escuela, ¿verdad? Ay, me encanta enseñarles. Es que uno expresa más cuando mueve el cuerpo, ¿no? Sí. Y una de las cosas que teníamos, ahí está Patricia seguramente en la sintonía,
que nos pasa, sobre todo cuando tenemos los grados pequeños, los años pequeños, ¿verdad? Cuando tienes niños, nosotros desde los 5 de en la edad adelante, escolar, ¿no? Así en la edad más escolar. pequeñitos. Bueno, los más pequeñitos, cuando tú les das a ellos, una de las cosas que usamos es un lenguaje muy Muy distinto corporal, ¿verdad? y de los demás. Y otra de las Claro. cosas, hablamos todo así, muy aniñado. Específico, Sí. lento, ¿no? Entonces tú conoces cuando una maestra está en uno de los grados pequeños, ¿verdad? Porque siempre le habla a los niños de una manera Gesticulan, y todo muy tierno. y vocalizamos, Sí, sí, ¿verdad? es verdad. El poder vocalizar, marcar bien las letras, el movimiento de las manos, el cuerpo en general, también esa, vamos a decir, como un cantito Sí. que tenemos con las palabras cuando estás enseñando la acentuación, la vocalización y todo lo demás, que después nos cuesta perderlo cuando llegamos A los ciclos más superiores, ¿no? Claro, entonces hay que Claro. trabajarlo muchísimo. Yo me acuerdo que mi marido siempre me decía que acá se terminó la maestra. Porque llegaba a casa y continuaba, ¿no? También me lo dice cuando salimos en la intercesión en la guerra espiritual. Acá se termina el general. Tuvimos la última salida que tuvimos, que fuimos con el apóstol Ronnie, Eric, Alexandra Quesada, mi esposo, la hermana Lía, que vino con nosotros, ¿verdad? Estuvimos en Italia y se llamaba el Arco de Bronce. Tuvimos que hacer, no podíamos ir más porque íbamos en una de estas furgo, Ajá. donde no entraban más, y el que conducía y 2 italianos. No entrábamos más, se hizo muy, muy rápido, no podíamos convocar una activa a Italia ni nada. Ajá. Fue también antes del El COVID. Entonces, me acuerdo que hicimos lo que fue Milán, Nápoles, Roma, fuimos hasta el Vaticano, varios lugares estuvimos allí. Y me acuerdo que eso fue, imagínate, intercesión Tremendo. pura, decretos, declaraciones, bueno, todo. Cuando ya nos veníamos y estábamos embarcando en, creo que fue Roma. Ahí embarcamos para venir ya aquí a España. Y entonces estábamos en el aeropuerto y de pronto las valijas, digo mi esposo. Habíamos embarcado las otras valijas y llevamos esas. Esto, aquello, me dijo mi esposo, tranquila, ya terminó, Y acabó. ya acabó, ya basta de órdenes. Nos cuesta desconectar ese papel. No, sí, tienes razón. Bueno, es que nos cuesta a veces dejar ciertas cosas. Y a mí, por ejemplo, en mi casa, uno está acostumbrado muchas veces por lo que Dios te ha asignado, ¿verdad? Claro. Entonces en mi casa no. Ahí me vuelvo tan mame. Tan porque desconectada. mis hijos enseguida me enseñaron, acá eres mamá. Mamá, claro. ¿Verdad? Es Y mi necesario esposo también. acá dice, tú aquí eres esposa, acá no deja todo lo demás. Y bueno, es la gracia que Dios nos tiene que dar para Sí, no, fluir sí. en cada lugar. En cada momento. Tenemos aquí a Blanca Becerra que también nos está saludando. Feliz viernes. Dice, también pide oración por su hija, que también está en el hospital, Blanca Becerra. Y ahí está Patricia Salvador también, que dice, dábamos clases con lenguaje corporal y la gesticulación y sobre todo el tono de voz alto perdura. Dice, mi hijo me decía, mamá, dice, ¿por qué hablas tan fuerte? Estamos aquí y aún perdura. Dice, es que maestra se es para siempre. Claro. Así les digo y dice, y así lo sigo, lo siento. También dice con mis nietos. Así es, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me dan y me dice, ¿por qué estás hablando fuerte? Porque nosotros ya tenemos que tener incorporado Ese el hábito. micrófono. Claro. Porque en las clases que nosotros teníamos en las aulas, no solamente el recinto, sino que son varios. Claro. Acá quizás dicen, bueno, demasiado 21, pero nosotros a veces hasta 40 teníamos. Sí, no, yo en la infancia también éramos 40 en cada clase. Ya no. Imagínate. El ratio ha bajado. Entonces tienes que hablar Y además marcar. hay que hacerse escuchar, porque si no, ¿verdad? El murmullo no deja avanzar. Por ejemplo, cuando estás tomando lectura, Claro. ¿verdad? Y entonces te acostumbras a marcar qué es lo que tienen que cambiar. Claro. Bueno, a mí me pasa. Yo me siento, por ejemplo, a escuchar a alguien y inevitablemente me sale, está acentuando mal una palabra, o, ¿verdad? La está pronunciando,
mal o está Claro, eso escribiendo. se detecta. Por ejemplo, con esto, con lo de los móviles. Yo cuando leo, por eso decía Patricia, alabo el don de discernimiento que tiene Maxi cuando lee los saludos, porque puede descifrar. Yo no puedo descifrar. Interpreta, ¿verdad? Es verdad. No puedo. No puedo porque yo veo, por ejemplo, cómo escribe la gente y digo, no. Y no, chirrían los dientes, como se suele decir, ¿no? Bueno, y te das cuenta, por ejemplo, cuando una palabra está mal escrita, que tú puedes llegar a mal escribirla, no te suena. Es que es algo que se ejercita constantemente. Claro, son muchos años. ¿Verdad? Y bueno, cuando yo llegué aquí, Rocío, imagínate, nosotros estudiamos castellano. Lo que nosotros teníamos, ahora se le dirá lengua, pero en primera instancia era castellano. Ajá. Y luego la lengua española, la literatura española. Nosotros en eso somos muy bien entrenados allí. En la época que nosotros estudiábamos, que hicimos el profesorado de enseñanza primaria. Porque también hubo, por ejemplo, antes de nosotros creo que fuimos las primeras promociones de profesorado de enseñanza primaria. Antes había, por ejemplo, un bachillerato que ya salías con el título de maestra. Eso fue en la antigüedad. Yo digo antigüedad porque fue antes de mí, de nosotras. Pero nosotros tuvimos que hacer un profesorado. Ya más específico, ¿no? Que era parte de un terciario. Imagínate que yo venía de todo un perito mercantil y tuve que hacer todo, tuve que rendir las materias para poder entrar al profesorado. Filosofía, psicología, lógica y todo eso que letras que se les suele decir. Exactamente. Entonces tuve que hacer todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas aquí, yo llegué aquí tan feliz al sur de España, al sur de España. Cuando llegué en Madrid no tenía ningún problema. Pero lo primero que hice es trabajar en radio. El ministerio comenzó a través de la radio. Bueno, cuando yo empecé a escuchar a los malagueños, yo dije, ¿yo para qué estudié castellano? ¿Yo para qué estudié Esto español? es una patada en el diccionario, ¿verdad? ¿no? Porque un montón de cosas me parecían tan extrañas como se hablaban aquí. Pero después era muy autóctono, ¿no? De la zona ahí. Entonces ya comprendí después al andaluz. Yo te digo que es muy particular. Se me ha pegado muchas cosas el andaluz. Dicen que el andaluz no habla mal el castellano, sino que habla muy bien el dialecto andaluz. Claro. Eso dicen. Eso me da un refrigerio. Es un eufemismo. Pero la gracia que tiene el andaluz es impresionante. Yo no sé si tú has visto el canal oficial de Andalucía. En este tiempo a mí me gusta mucho ver el Canal Sur. Me gusta mucho porque me acerca mucho al territorio. Sí, es que es muy cercano, sí. Pero la gracia, el arte, como dicen ellos, ¿verdad? El arte, el duende, le dicen. Esa guitarra, esas palmas, ¿no? Y esa capacidad y gracia que tienen para el humor. Es impresionante. Es impresionante cómo ellos cuando hablan ya te dan ese tinte de alegría. Nada que ver con otros lugares de España. Yo cuando he visitado otros lugares me decían, tú eres andaluza, no saben ubicarte bien por el... Claro. Tú eres andaluza, hija. Ay, qué alegría, porque me lo decían en Cataluña, porque aquí somos muy buena gente, pero muy sosos. Muy sosos, con sus heces, muy sosos. Muy sosos. Y también en otro lugar donde estuve fue en Galicia. Cuando fuimos a Ourense, estuvimos un tiempo ahí. Impresionante. Cambia todo. Cómo se habla en ese lugar, ¿verdad? Sí. Y está muy cerca también de Portugal. De Portugal. Le tienen ese acento muy parecido al portugués también, portugués. ¿Verdad? Así que bueno. Pero cada lugar tiene su particularidad, ¿verdad? Los beneficios, como siempre decimos, y las iniquidades propias. Todo. Pero eso ocurre en cualquier otro lugar también. Sí. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, ahora que está Rafa ahí escuchándonos, y yo no sé si Adrián es de Mendoza, creo, de San Rafael. Bueno, por ejemplo, a los cordobeses no le puedes sacar en tu vida, le podrás sacar el acento cordobés. Te van a hablar en inglés, pero también te van a hablar con el acento cordobés. ¿No? Lo incorporan todo eso. Después tenemos los mendocinos. Cuando yo escucho, nosotros somos mendocinos. Lo arrastrados que somos, me doy cuenta porque nos dicen a nosotros. Claro, porque estamos más cerca de las montañas. Claro, tienen otro tipo de influencia. Y yo ahora escucho a mis familiares o a gente de Mendoza, digo, ay, por Dios, ¿por qué hablan así? Pero todo lo lentizan tanto, que digo, ¿cómo puede ser que sean tan lentos para hablar y arrastrados, como se dice? Bueno, y en otros lugares también que nosotros podemos ver, creo que en Salta, Jujuy, hay una diferencia, pero todos los demás, Misiones.
Misiones también, los misioneros de allí, de Argentina, tienen una particularidad. Pero lo que menos se les va el acento es a los cordobeses y a los porteños, por supuesto. Algunos dicen, usted es argentina, pero no dice la lluvia. Claro. Ah, usted quiere escuchar la lluvia, escuche la Sandra. Sí, ella Porque lo mantiene. la su acento, ella lluvia, mantiene. todo. Porque nosotros no somos porteños. No es verdad. Y los porteños no solamente son la gente de Buenos Aires, de la capital, sino los uruguayos. Tienen el Tú acento escuchas más un marcado. uruguayo y también es un Tiene ese porteño, habla acento. de esa manera. Que es lo que a nosotros nos llega. Es el acento de la capital, el que nosotros identificamos como argentino, Como con esa argentinos. Y después también tenemos los paraguayos, que ahí cortan un poco las palabras, ¿verdad? Sí. Bueno, ya los brasileros el portugués, Sí, o el con su portuñol. acento propio también, ¿verdad? el Tiene un- portuñol, Ajá, le dicen, ¿verdad? sí. El chileno con su cueca, es otro, y estamos ahí pegaditos. Cada uno tiene su acento, Cada uno tiene su acento. su Bueno, particularidad. ¿qué vamos a decir? Tenemos ahí también más saludos, ahí está. Si no lo digo, después me van a llevar los WhatsApp. Norma Magallanes, mi madre, ahí está saludando. Tu madre te está saludando de ahí también. Mendoza. Saludos Apóstol Silvia también y Rocío. Muchas gracias. Ahí también está Liliana Pozo Bonilla. Gracias, Silvia, por tu vida en Cristo, dice Liliana Pozo Bonilla. Sí, es la pastora que tuvimos en una Sí, vigilia. desde Bogotá, Colombia. exacto. Ella hace, sí. hace 3 semanas o así. Sí, claro que sí. Ella sí, estuvo sí. con nosotros Nos recordamos. en una vigilia 318. Ajá, 3 viernes atrás, creo que estuvo. Sí. Que nos impactó. sí. Con toda la revelación y todo lo nos que Dios le sacudió. dio. Bueno, Todo y lo damos que tantas gracias porque, bueno, el miércoles me atreví a enviarle, la conexión de la radio. Así que damos gracias por su muy vida bien. y estará con nosotros aquí en España creo que hasta octubre, así que tenemos qué que bien. aprovecharlo. Buenísimo. Con todo, ¿verdad? También nos está ahí saludando Andrea Jazmín López Morel. Muchos Desde saludos, Apóstol Silvia, Rocío. Qué agradable escuchar las risas de Rocío y todo lo que están comentando también. Un beso grande. Creo que nos está desde Desde Reino Unido. ahí, Reino Unido nos está escuchando. saludando. También Claudia Nuten dice Andalucía es amada. Nos saluda desde aquí, desde el Puerto La Torre. Y también Victoria Muñoz dice, si amamos esta tierra, dice tanta presencia y bendecida. Ahí nos escribe Victoria Muñoz desde Jaén. Linares. Jaén. Linares. Bueno, y si vamos a Andalucía, encontramos algo Los más. acentos. Porque Jaén, su propio Acento, dialecto, ¿no? dialecto. Luego Córdoba, Córdoba. los cordobeses. Ea. Ea. Con su ea. Son mujeres bellísimas las cordobesas, Ay, porque las tienen cordobesas. todavía los rasgos árabes tan Claro que bonitos sí, en ellos. Porque ahí estuvo justamente uno, vamos a decir, los bastiones, ¿verdad? El reino de- el califato. El califato de Ujú. Córdoba, que era muy conocido, ¿verdad? Después vamos a Granada, a ver, Otro A ver. reino también impregnado del árabe. del árabe también. ¿Cómo hablan los granadinos? A ver. Pues hablan con las vocales muy abiertas, entonces hace eso, porque es lo que les ha quedado. Claro. Les ha quedado así. Al principio choca, pero rápido se pega el acento, ¿eh? Sí, claro que sí. Ahí Cuando tenemos viene también la los pastora granadinos, Irene, los cuando pastores viene, Irene. rapidito se pega el acento. Exactamente. Después tenemos Cádiz. Cádiz. Ay, Esa es la gracia más grande que tiene toda España hablando, porque ¿verdad? es que son Es impresionante. y muy inteligentes porque desarrollan una pericia para sacar de lo malo gracia y salir humor, adelante. y un Humor, humor. humor. Es impresionante. Bueno, en Canal Sur, justamente una de las cosas, vemos la cantidad de gaditanos, se le Sí, dice, sí, ¿verdad? Bueno, y yo, por ejemplo, tengo mis Familia. yernos de ahí, ¿verdad? Los dos, uno de Jerez y el otro de Cádiz. De Cádiz. Impresionante porque, bueno, ya se les va perdiendo. Yo al principio le decía a mi hija, cuando llegó Aarón aquí, y los primeros años, yo no le entendía. Entonces mi hija me traducía. Digo, ¿qué está diciendo? Entonces yo le dije cuando nacieron mis nietos a María Julia, tú háblale argentino, tú háblale, ¿verdad? Entonces, Para que marquen bien las expresiones. para que ¿verdad? marquen bien las expresiones. Bueno, el más chiquito ahora habla argentino, en el sentido abierto a la... Pero tenemos a Aitor, que tiene muy pegado el acento de su padre. Un día le dije, Bonito. ponte la camperita. ¿Qué? Claro, La no camperita entiende. para nosotros es la chaqueta. La chaqueta, ¿verdad? O le digo, por ejemplo, el busito. Y él a veces no sabe. La remera
y es la camiseta para ellos. Eso Entonces, porque a veces- su madre también le habla muy y de está en aquí, el ¿verdad? colegio, y el colegio le da, es claro, impresionante. los amiguitos. Por ejemplo, Dani llegó a los 5 años aquí, mi hijo, andaluz, pero no sé, hasta el último pelo andaluz. Yo a veces dije, por favor, ¿me puedes hablar, me puedes traducir? ¿Eh? Me hablaba tantas cosas y yo no le entendía porque, claro, al estar con sus compañeros mucho tiempo, se le pega mucho. se le la pega forma de hablar. muchísimo el hablar así. Bueno, a Pero mí a los- veces se los me salen profe- unas expresiones andaluzas de aquella. Pero los profesores, yo cuando era pequeña se esforzaban en hablar Correctamente, sí, ¿no? para que nos quedara a nosotros. Y decía, tenéis que leer más, porque al ser humano le cuesta mucho leer y eso también agudiza la expresión, ayuda a expresarse mejor. Yo creo que una de las cosas que ocurre, yo no sé ahora, pero cómo será con los libros electrónicos, todo, yo creo que... Se eso, pierde mucho. Pero yo fui muy del libro, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Muy un del libro. Y como te dije, también enseñar a leer es muy importante. Muchas personas siempre recuerdan, como siempre digo, al profesor, quizás el último profesor que tuvieron en la universidad, que fue fantástico, que le enseñó un montón de cosas. Pero un maestro te abre a este mundo, al de la lectura, de El los maestro números, siempre se todo, recuerda, siempre se lleva. ¿verdad? Ujú. Y una de las cosas que es importante, no solamente, yo lo que veo es que a la gente le cuesta interpretar, La comprensión, ¿verdad? la comprensión lectora, Ujú. ¿verdad? Porque como todo cae. Y a veces, ¿cómo puede ser que leamos sin estar pendiente de lo que leemos? Eso es impresionante y no te Bueno, enteras. yo lo he visto mucho en los predicadores, por ejemplo. En la falta de, vamos a decir, de dedicarse a poder preparación, interpretar la palabra, sí, por el Claro. espíritu, pero también cuando leen. Claro. ¿Verdad? Ahora porque todo lo ponemos ahí en la pantalla, Todo es más todo lo cómodo. demás. Pero es tan Justamente importante. ahí está Patricia Salvador, dice, los mendecinos decimos io, pollo, lluvia, el porteño dice Claro. yo, pollo, lluvia, Sí. dice Un en otra extremo con región otro. dicen Con otro. pollo, lluvia, dice por eso los maestros insistimos en la lectura, porque dice ves la palabra bien escrita y enseñamos que no escribimos, que no escribimos como se pronuncia, sino como es correcto. Así es. Ella misma Ahora- decía el otro día, el que bien lee, bien escribe. Claro, Se es nota que es cuando una así, persona escribe bien por lo que porque lee. no leen. Claro. Mirad, imagínate la ventaja, y esto lo podemos decir de aquí, de lo que ocurrió, por ejemplo, con los judíos sefardíes. Cuando fueron expulsados, en 1492, ¿verdad?, que se dio ese decreto de los reyes católicos, ¿qué ocurrió? Se dieron cuenta que la cultura, que todo lo que estaba sostenido por ellos, o sea, lo que había avanzado había sido sostenido por Claro. por los sefardíes. ¿Por qué? Porque ahí en medio de ellos estaban los médicos, en medio de ellos no solamente los médicos, los banqueros y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el niño apenas crecía, Ya sus era padres instruido. les enseñaban para que ellos pudieran leer la Torá. Entonces, Claro. ese fue el avance tan tremendo que trajeron los sefardíes aquí en lo que era, sobre todo, España. Esa Vemos- riqueza cultural. Ahí estaban los maestros, Maimónides, por ejemplo, es un maestro judío que una cantidad de libros se escribieron, él mismo escribió y que ayudó muchísimo. Por ejemplo, Isabel la Católica, una de las cosas que ella tenía eran médicos judíos. Ella sufría de una Entendía. esterilidad. No era esterilidad, era falta de poder dar a luz. Concebía, pero no daba a luz, perdía los bebés. Entonces, fue justamente un médico judío que la trató y ella pudo tener, bueno, los hijos que tuvo. Pero ella por eso también los apreciaba, los judíos. Claro, por eso valoraba. dijimos el otro día la presión que tuvo Para tomar esa decisión. del altar o de lo que se llamaba Roma para tomar esa decisión de expulsarlo, porque sabían que antes, por ejemplo, el vulgo no tenía acceso a la educación. Entonces eran los nobles y los judíos que estaban en el territorio Los que sí entendidos. enseñaban, ¿verdad?, la escritura y la lectura de la Torah a sus hijos desde pequeños. Por lo tanto, se desarrollaban más rápidamente y eran los que podían acceder justamente Claro, a un grado académico como era, por ejemplo, la medicina y todo lo demás. La lectura. Vemos en la palabra de Dios cuando Jesús dice, escrito está. Y Siempre se cómo refiere. de pronto dije, la primer tablet que hubo la hizo
Dios, o sea, la escribió Dios, vamos a decir, porque la cortó de una cantera, la primer tabla, y la escribió con fuego para que esa palabra de él quedara escrita. Yo creo que es también por lo volátil que es el hombre, ¿no? Necesita que algo esté, vamos a decir, establecido, escrito. Entonces, tan importante la lectura, tan importante el estudio de la palabra de Dios. Claro Y no sí. solamente improvisar y vivir solamente de predicaciones, alimentarse de predicaciones. Hay gente que dice, indagar. yo no necesito congregarme porque yo escucho a este, escucho al otro, claro, tiene un salpicón de todo, pero has entrado, por eso nos tenemos los maestros. La palabra de Dios dice que hay maestros, hay pastores, hay maestros, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas. Necesitamos no solamente de vivir de la predicación, sino necesitamos indagar, escudriñar las escrituras, para no vivir una vida así, colgada solamente de la predicación de todo el mundo, sino de poder ir, porque el Espíritu Santo la insufló y el Espíritu Santo nos va a ir revelando. Pero también necesitamos esos maestros que nos pongan esos rieles con respecto a la palabra, porque no podemos decir, ¿verdad? Bueno, yo lo sé todo, no, tengo que ser Tengo que dejarse enseñar. interdependiente Claro. del cuerpo, Sí. porque para poder enseñar primero tengo que aprender. Eso es básico, ¿verdad? Nadie puede dar una cátedra. Y en el cuerpo sin Dios lo ha haber dejado aprendido. porque yo lo experimento cada día. Como Dios me ha rodeado de personas que ya han madurado, que van por delante de mí y me van enseñando en todas las áreas. Entonces, una vez que uno prueba vivir en el cuerpo, es muy difícil querer salir. Y poder tener que la no se sana desarrolla. doctrina, ¿verdad? Claro. Porque se presta tanto. Sobre todo, como dice, necesitamos... A la interpretación propia. Y otra de las cosas, se presta a lo siguiente, de que estamos en una sociedad que se la llama líquida, que se adapta a todo, ¿no? Que todo es muy... Volátil, ¿no? Exacto. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ser entrenados en casas, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia del Señor, en casas apostólicas, proféticas, donde podamos recibir esa enseñanza correctamente, porque se puede aprender a todo. La gente dice hay que hacer abierto de mente. Cuidado con ese abierto de mente. Tenemos que tener de alguna manera perder la doctrina. los filtros. Sí. Tú sabes que el controlador aéreo es alguien que tiene que estar así. Pum, pum. Nosotros tenemos al No se Espíritu puede Santo, relajar. pero también tenemos que tener esos filtros. No todo lo que oímos, no todo lo que se predica está de alguna manera acorde a lo que está allí. Por eso necesitamos que la gente se entrene en lugares donde nosotros podemos decir, son lugares donde hay una sana doctrina, donde hay un discipulado, donde hay un seguimiento, que no es control, pero para que puedas tener esa Crecer leche correctamente. claro, y esa leche no adulterada, que es tan importante, ¿verdad? Que no sea adulterada, que te desarrolle luego bien la dentadura para que puedas mascar y digerir bien la vianda. Entonces, Que te haga bien. por eso seguimos insistiendo, no podemos tener Dejar. un cristianismo, ¿verdad? Solo. No hay Vivir crecimiento. apartados. No. Nuestra relación con el Padre la tenemos que cultivar. Nuestra vida privada con el Padre, pero saber en esta hora que Dios nos ha dejado insertado en un cuerpo y también en una familia. Y entonces la familia es protección. Por eso vemos como el enemigo hay cosas que ataca tan profundamente como es la identidad, la familia y la iglesia. Porque la iglesia justamente es la familia de Dios aquí en la tierra. Una de las, vamos a decir, de las facetas o de las caras de las cuales Pablo nos habla, la familia. Dios es Padre por sobre todas las cosas. Y como dijimos, Cristo nos vino a enseñar a ser hijos y poder morar, como dice también el Salmo 68, ¿verdad? El huérfano, la viuda, en familia, porque Dios es Padre. Y los niños de nuestra iglesia tienen asumido perfectamente que ellos son primos, hermanos. Es mi primo. El concepto de familia para ellos está muy claro. Bueno, si tú eres hijo de Dios, yo también somos hermanos, y ellos vienen contentos cada día. Claro. Que se reúnen, porque ellos tienen claro lo que es ser una familia, ellos son parte de esta familia. Ah, sí, y eso es lo más importante, porque tiene ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Sí. Porque cuando tú no tienes ese sentido de pertenencia te da lo mismo cualquier lugar.
yo veo que muchos cristianos han desarrollado la mente errabunda. Y la mente errabunda es no solamente compleja, sino que de alguna manera es una maldición. Claro. Porque es lo que le pasó a Caín, ¿verdad? No poder echar raíces te va a llevar a no desarrollarte. Entonces, Dios te hace echar raíces. Por ejemplo, los ríos, dice, los árboles junto a ríos de agua viva. Tener ese concepto también de un árbol, ¿no? No solamente de algo que hoy crece y mañana desaparece, No un hongo, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Sí, puede ser una hongo. zeta, Y la hoy mentalidad está. de zeta. Hoy está y mañana no está, ¿verdad? Hoy nace y mañana, ya no está. O se lo comen o se desvanece, O ¿verdad? se pudre. Pero sí de árbol. Sí. Echar raíces profundas para poder desarrollar tu tronco, ¿verdad? Tus ramas, echar hojas, florecer, pero por sobre todas las cosas, dar frutos. Y ese fruto permanezca. Entonces, el Señor habla de eso también. Planteo de Jehová, habla de los árboles, cómo el Señor nos ve como árboles. ¿Te acuerdas que lo vimos con los jóvenes? Y eso es importante, porque esas personas, y eso ocurre también muchísimo con la mentalidad del inmigrante. El inmigrante piensa, no soy de aquí y no soy de allá. Tú tienes que saber que nosotros lo que tenemos que saber es que donde Dios nos establece, donde está nuestro propósito, está nuestra asignación, no podemos vivir pensando en otro lado. Ahí donde para hay que echar poder las raíces, crecer y claro. desarrollar. Yo me acuerdo que muchas personas que vinieron en un tiempo de Argentina, todo el tiempo, extrañaban todo lo que era así. Entonces digo, mira, no vas a poder desarrollar tu vida aquí a menos que decidas salir con tus valijas emocionales y todo lo demás desde Argentina. Porque puedes que hayas venido con tus valijas de ropa y todo lo demás, pero las emocionales las tienes allá abiertas. Entonces vas a tener que empacar y vas a tener que saber que por el tiempo que tú estés aquí no puedes añorar, no puedes extrañar, no puedes comparar, porque no vas a ser tampoco útil aquí. Claro. Y una de las cosas que pasó, por ejemplo, en el 2000, que entró tanta inmigración, y dentro de toda esa inmigración que llegó a España, llegaron no inmigración por un bienestar solamente, sino misioneros, gente que fue enviada por Dios. Pero muchos no pudieron soportar. ¿Por qué? Porque vivían extrañando. Claro. Hicieron con un las pie valijas, aquí y otro allí, como se suele decir. las valijas en lo material, pero no emocional. Claro. Y menos espiritual. Empezaron a comparar. Pero es que allá se convertían rápidamente, es que allá una iglesia se establecía tan rápidamente. No. Dije, con ese criterio tú no puedes ser útil en esta nación. Si tú no te vienes a invertir o no te vienes a sembrar, nunca vas a poder. Y mira, el otro día creo que escuché de pasado, no he profundizado verdaderamente, en uno de los discursos del presidente Biden de los Estados Unidos, que dice, desde afuera, hasta que, por ejemplo, Afganistán no tome una decisión de querer salir de esto propia, por más que todo el tiempo esté de afuera y se invierta, no se va a cambiar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, es buena la ayuda de afuera, pero tenemos que fortalecer las bases para que se desarrolle desde el mismo territorio. Por eso es tan importante cuando nosotros llegamos y decimos, hay muchos lugares donde hay cantidad de cristianos, pero que son de otro lugar. Y su deseo es poder estar un tiempo acá, tener recursos aquí para volver allá. Necesitamos gente que diga, quiero sembrar mi vida aquí. Que este sea el fin, ¿no? Claro, y que se desarrolle, sobre todo, las personas cristianas, españolas, nativas, para que ellas mismas puedan fortalecerse y avanzar en el propósito eterno que Dios tiene para esta nación. Transformar esa generación primero. Así que bueno, nos tenemos que ir, sí, ¿verdad? Ya Ya tenemos se nos las 3:30. Súper pasado todo esto. Vamos a orar por estas personas, ¿verdad? Sí. No sé si me puedes buscar. Creo que alguien estaba en Linares y otro en Mendoza. Sí, la hija de Pilar. ¿Cómo se llama? María. María. Y la hija de Blanca Becerra. No pone el nombre. Bueno, pero que también está en un hospital. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Sobre todo, animarles en fe a sus familiares, a ellos mismos, a abandonar el temor, que es tan importante. Sabemos que hay un factor que de alguna manera decanta en una desesperación que siempre es el temor. Si hay algo que en este momento nosotros tenemos que ejercitar, es todo lo contrario,
la fe. Sabemos que la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Nosotros no ignoramos la realidad, pero una de las cosas que nosotros sabemos que podemos enfrentar esta realidad con los recursos que Dios nos ha dejado, la oración, su palabra y por sobre todas las cosas, esa fe que se materializa en una actitud de creer y no de tirar la toalla. Bueno, tenemos testimonios de que la gente cuando ve esta salida en Dios se anima a creer y ¿qué pasa? Vemos los resultados completamente diferentes. Así que vamos a ir, Rocío, en el poder del acuerdo, contigo y con tanta gente que está ahí en su casa, que sabemos cómo se potencia. Somos un cuerpo, así que nadie se queda atrás, ¿verdad? Exacto. Y vamos justamente a favor de un miembro o de dos miembros del cuerpo en esta hora, en el nombre de Jesús, como los glóbulos blancos, ¿no? Allí rápidamente a defender y por sobre todas las cosas por medio de la fe, porque hay momentos difíciles que la persona que está pasando en esa situación sí cree y todo, pero por la situación justamente es que necesita ese refuerzo, esa oración, ese constante, vamos a decir, actuar del cuerpo de Cristo a favor de ellos. Así que vamos a orar. Rocío, comienza tu orar y yo continúo. En este día, Señor, presentamos a nuestras hermanas que están pasando momentos difíciles, bien personales, por familiares que están teniendo malestar físico y enfermedad. En esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo como cuerpo, como parte de un ejército que avanza unánime, para declarar tu palabra de sanidad, a la que enviamos ahora en estos momentos a nuestras hermanas, en la lejanía, pero en la cercanía por el Espíritu, y declaramos que esa sanidad comienza a trabajar en sus vidas, comienza una mejoría notable, hasta tal punto que los médicos se van a sorprender y van a salir reforzadas, no solo físicamente, sino también en la fe. Van a sentir como el amor del cuerpo está en su espíritu, porque hemos tenido testimonios de personas que así lo han vivido. Han dicho, no solamente he sentido la mejoría física, sino como el amor del cuerpo me rodeaba. Y esa es la palabra que queremos enviar hoy por el Espíritu. Una palabra de aliento, de fortaleza, de decir que no están solas, que el cuerpo está con ellas, que la familia de Dios las rodea en oración y las levanta con la palabra de Cristo de sanidad, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, en el poder del acuerdo vamos delante de tu presencia, Señor, y presentamos a la hija de Pilar, a la hija de Blanca Becerra allí en Mendoza, Señor, declarando tu palabra sobre ellas, declarando que por tus llagas, Señor, ya hemos sido nosotros sanos, declarando en esta hora que no hay temor porque hay un verdadero amor, declarando la sanidad completa, total, que este tiempo en aquel lugar sean motivos, Señor, de testimonio de tu grandeza, de tu amor y de tu gracia. Nosotros bendecimos sus vidas, declaramos sanidad, liberación, gracia, favor, en el nombre poderoso de Jesús. Y para sus familiares, paz, para que ellos puedan ejercitar esa fe en paz, creyendo, y en ese creer se desate para sus seres queridos en esta hora la bendición, el milagro y la gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. No tendremos temor de malas noticias y creemos en esta hora, Padre Celestial, que tus ángeles están rodeando a esas hijas en el nombre poderoso de Jesús, que la oración de sus padres, de sus familias y la oración del cuerpo tiene poder, porque tú estás siempre atento a la oración de tus hijos, porque tú quieres respondernos. Por eso nosotros oramos a ti en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hijo soy yo, me siento a tu mesa, me cubre tu honor. Eres la sangre que corre en mis venas, eres el sol que me hace vivir. Tanto tiempo lejos, en soledad viví, buscando una salida que me